la samba más samba me vendrá a buscar. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores, gestión Camilo Echevarren. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. Mayo de 1993. Dos jóvenes de General Madariaga, Hugo Gacioles y Héctor Daur, inician un viaje extraordinario. Pretenden unir Buenos Aires con Nueva York a caballo. Una hazaña similar solo se concretó una vez en lo que va del siglo. El protagonista fue Aimé Schifeli, junto a Mancha y Gato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Esto es Esquina al Campo y hoy tenemos para compartir con ustedes una historia muy particular. Se trata de un largo viaje que a principios de la década del 90 realizaron dos jóvenes de Madariaga, Héctor Daur y Hugo Gacioles, quien es nuestro entrevistado. Una charla que mantuvimos con él, una entrevista que mantuvimos con Hugo, que vamos a emitir durante este programa y parte del siguiente, nos va a dar la dimensión de ese largo recorrido que realizaron entre Argentina y Estados Unidos y que les llevó más de 3 años. A destino llegó solamente Hugo Gacioles. Con él pudimos hablar en Madariaga, donde se dedica a la tarea de platero, y esta es la entrevista que realizamos hace algún tiempo. Yo salí de acá de Madariaga el 23 de mayo del 93. Fue los primeros días de junio que pasé por Castelli. Porque yo cumplo años el 9 de junio y el último día que estábamos ahí en Castelli festejamos ahí mi cumpleaños. Y ese recorrido eso había surgido en una conversación como proyecto y lo fueron plasmando de a poco con tu compañero de viaje inicial. Después terminás completando el recorrido solo, ¿no? La idea nace, yo tenía un criadero de nutria con un amigo en el campo, con Roberto Sopi, unos años antes de salir de viaje. Yo después anduve viajando y viviendo en otros lugares. Viví un tiempo en Venezuela, viví un tiempo en Europa. Ahí me vuelvo para Argentina y trato de ver si podía concretar ese sueño que tenía de hacer el viaje a caballo. Yo en ese momento le dije al Conejo Sopi, y me dice, no, ni loco, que esto, que lo... Bueno, a mí me quedó esa idea, vuelvo para Argentina, en el mismo lugar donde teníamos las nutrias, que era el campo de él, de Roberto Sopi, estábamos, acompañándolo con otro amigo en común, y yo ya vine con esa idea de poder hacer el viaje a caballo. En ese transcurso se sumó Héctor Daur, que fue quien arrancó desde acá conmigo. Bueno, ahí en Castelli mismo fue en una reunión familiar que conseguí los caballos, que me los presta Barbieri de Maipú. Así tienen mucho más que ver Castelli en la historia del viaje. Y se resolvió el viaje en muy poco tiempo, se armó. Yo creo que fue en noviembre, por ahí acordamos el tema de los caballos. Yo empiezo a ver si podía conseguir los permisos para ver si podía hacer ese viaje a caballo por los distintos países que tenía que pasar. Así que bueno, una vez que acordamos todo eso, bueno, ahí se suma Héctor y bueno, arrancamos. Es la historia de un viaje a caballo desde General Madariaga, un pueblo de la provincia de Buenos Aires en Argentina, extremo sur de América, a Nueva York, la ciudad-puerto más grande del mundo en Estados Unidos de Norteamérica. Alrededor de 18.000 kilómetros, más de 3 años y medio. En Argentina supongo que habrá sido bastante sencillo el trámite, ¿no? Después empezaron las complicaciones ya con la puna, con la montaña, porque el caballo no es propio de esas regiones y menos los caballos que ustedes llevaban de acá de plena pampa húmeda, ¿no? Creo que en la vida todos los días son distintos, ¿viste? Y hay cosas que por más simple que parezcan siempre tienen un toque de dificultad o de felicidad. Yo creo que en general fue bastante simple todo. Hubo partes más difíciles, hubo partes
más fáciles. El tema de la puna por la altura no es un problema porque vos te vas acostumbrando, tanto los caballos como nosotros. Lo que por ahí no te acostumbrás o te cuesta más es el tema de que la falta de agua o la falta de alimento. Eso es un poquito más complicado, que la altura no es un problema porque vos te vas aclimatando, como vas haciéndolo lentamente, no tenés ese salto brusco que por ahí te complica más. ¿Y avanzaban a un promedio de cuánto? Tratábamos de hacer 30 kilómetros por día, que eso es más o menos al tranco o al paso, porque también caminábamos mucho, ¿no? Es lo que sin cansar los animales y sin cansarse uno. En eso te permitía a la mañana marchar una cierta cantidad de horas, salíamos temprano, lo más temprano posible. Vas aprendiendo, todo eso, muchas cosas uno se imagina, decís que vas a hacer tal cosa. El hecho de la carga también costó mucho, creo que es una de las cosas que más cuesta aprender a cargar un caballo, ¿no? A mí, yo hablo por mí, después el resto no puedo decir, pero creo que es una de las cosas que más te complican, porque la carga la pones ahora y al rato la tenés que volver a reacomodar y al rato la tenés que reacomodar, porque es un peso muerto que va en el caballo y eso va trabajando constantemente y bueno, eso puede hacer que lastimes el lomo del caballo. Y era una carga pesada, ¿no es cierto? En un momento fue más pesada que otra, pero no, tenía su peso. Salimos con muchas cosas de acá en Madariaga y a medida que uno fue andando, fue caminando, se fue dando cuenta de que había muchas cosas que eran necesarias, ¿no? de la carga. Vamos ahora a compartir la primera pausa en el programa y enseguida retornamos. Estamos escuchando a Hugo Gassioli en Madariaga, en su platería, donde recuerda el viaje realizado a caballo a Estados Unidos. Cabaña Don Federico ofrece toros limusín de pedigree puros controlados y Limflex, ejemplares adaptados a campo que transmiten la excelencia de conversión alimenticia. Venta de semen para rodeos de producción de carne de estos reproductores ganadores en importantes exposiciones. Contacto a los teléfonos en pantalla o al Facebook Don Federico. Informes en Ruta 2, kilómetro 176,5. Limusín, la máxima expresión carnicera de la ganadería. Castelli Gas. Tenga la comodidad de la ciudad en el campo. Gas a granel. Puede conseguirlo consultando a castelligas@cueca.com.ar o al teléfono 02245 480435. Gas a granel. Otro servicio de la Cooperativa de Usuarios de Electricidad de Castelli. La Constructora, movimiento de suelo y caminos, pavimentos, bases y estructuras de hormigón, pavimentos articulados, pisos de hormigón y alisados con endurecedor, tambos completos y corrales, galpones modulados y a medida, desagües pluviales y alcantarillados. Brindamos servicios de alquiler de motoniveladora, retroexcavadora, pala y grúa. Avellaneda 372, Castelli. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers. Ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. Ferretería Churrinche ofrece un amplio stock en estufas a gas, salamandras y planchetas. También contamos con electrificadores rurales, hilos, varillas plásticas y de acero, comederos para hacienda e indumentaria de trabajo. Ferretería Churrinche, Alvear y 25 de Mayo en Castelli.
en los países, diferentes experiencias. Todos los países tenían distintas dificultades en lo geográfico, en lo político y social. Pero bueno, son cosas que creo que uno debe ir interpretando y tratando de saltear en cada lugar, ¿no? Sí, ¿para qué levantar los caballos? Pasea para no se canse. Esos caballos venden para el carne. No. Así. Cuando salimos acá, una de las cosas que estaba en ese entonces estaba Sendero Luminoso, que era un grupo guerrillero que estaba en Perú. En Colombia había otros grupos guerrilleros. En Perú, como estaba Sendero Luminoso estaba en la parte del alto, en toda la parte de las montañas. Me dicen de que por una cuestión de seguridad quisiéramos todo en la parte del Pacífico, porque en la parte de la costa era más compleja para los caballos, porque era desierto. La parte de la montaña iba a ser un poco mejor, porque tenías agua y algo de alimento, no mucho, no muy abundante, porque la montaña te tiene esas condiciones, ¿no? Pero bueno, en la frontera con Bolivia, un capitán del ejército nos dice que no íbamos a tener inconveniente yendo por el altiplano, porque ya la guerrilla había bajado bastante. Y él creía que no tendríamos problema, que íbamos a sufrir mucho más las condiciones con los caballos sobre el Pacífico. Así que tomamos la decisión de ir por la montaña. Que era un poco más entretenido también el paisaje y la cultura un poco más entretenida, ¿no? Pasando así por parte del Camino de San Martín también, ¿no? La parte de Perú, no tuvimos inconveniente con el tema de la guerrilla. Sí fueron algunas partes complicadas, ahí hubo desiertos que cruzar, que estuvimos un día y pico sin tomar agua y sin comer. Nosotros no llevábamos agua para nosotros, excepto para higiene personal, pero no para el consumo nuestro, porque si nosotros no tomábamos, los caballos tampoco tomaban. Entonces de esa manera uno se exigía un poquito más de llegar hasta un lugar más apropiado. Con las temperaturas, no hice la parte de la costa donde se nota mucho la temperatura. En cambio en la altura es más frío, bastante frío. Hemos pasado lugares bastante fríos. En lugares donde vos bajás hacia el lado de la costa, con lugares muy cálidos, muy calurosos, también tenés problemas con los murciélagos que chupan la sangre de los caballos. Y a vos, te queda dormido también. Entonces, bueno, tenés que cuidar el lomo de los caballos también, porque por ahí los lugares donde buscan es en la tabla del cogote o en la cruz del caballo. Que si los lastiman, tardan un tiempo en cicatrizarse, claro, por la misma baba del murciélago, más allá que puede transmitirte rabia. Hicimos en el norte un desierto muy largo, bueno, fuimos hasta Lima, y bajamos a Lima, y desde Lima fue todo por la costa, Trujillo, Piura, toda esa parte del norte de Perú. Con desiertos, atravesando desiertos de 60 kilómetros o un poquito más algunos, ¿no? Donde se hacía larga las caminatas a veces, y también no tenías ni agua para tomar en el medio, pero a medida que íbamos andando hubo algunos camioneros que ya nos iban viendo que hacían seguido y que por ahí traían agua y paraban y les convidaban agua a los caballos y a nosotros, ¿no? Por suerte. A los días que cruzamos para el lado de Ecuador se arma la guerra de Perú con Ecuador. Fue feo eso porque, bueno, nos tuvimos que ir, también nosotros íbamos parando en muchos lugares, que eran lugares donde siempre tenía la posibilidad de parar en el ejército. Al entrar en guerra a Ecuador no nos permiten seguir estando dentro del ejército y mejor no estar, ¿no? Todos los países te llegaban un tiempo, uno buscaba las capitales porque era donde tenías que hacer los trámites fitosanitarios, donde vos preparabas al próximo país para volver a entrar, ya todos los papeles, veías todo la problemática que podías tener, hacías todos los análisis de los caballos, calculabas más o menos el tiempo a la llegada y ahí, bueno, y tomábamos aire nosotros. Bueno, ahí en Ecuador conocemos a un grupo de gente que eran exiliadas de Colombia, que eran pertenecientes al grupo guerrillero del M-19. Ellos nos aconsejan que fuéramos hasta Buenaventura,
que es a Cali, a la altura de Cali. Bueno, en ese ya momento Gavidia ya lo habían matado, pero seguía muy fuerte el tema del narcotráfico, de las guerras en Colombia, así que nos dieron unas recomendaciones por el tema de la guerrilla, pero en cuanto al narcotráfico y lo otro, no, ninguna. Así que bueno, hicimos una parte hasta Cali, y de ahí de Cali fuimos hasta Buenaventura, que había que buscar un barco que nos cruzara. Entonces, bueno, buscamos ahí, se buscó la forma primero en Cali, un lugar que estaba sitiado por todo este tema de los narcotraficantes, conseguir lugar para dejar los caballos que sean seguros. Ahí don Fabio Ochoa, que era el padre de uno de los segundos de Pablo Escobar Gavidia, nos prestó un lugar, así que estábamos recontra seguros. No, ahí los malandros no se metían y los militares le daban miedo, así que estábamos seguros. Fuimos para Buenaventura, consigo un barco chico que nos lleva, pero no estaba adaptado para cargar animales. En esos lugares, la costa, hay lugares que el transporte es aéreo o marítimo, no tenés por tierra porque no tenés carretera, por la zona de la selva, ¿no? Bueno, y en esa zona hasta el día de hoy es muy compleja hay parte de la guerrilla, hay parte del narcotráfico que usa los senderos del tapón del Darién, ¿no? Que es ese estrecho que une Centroamérica con Sudamérica, que es la parte de Colombia y Panamá. Ahí no nos recomiendan de que no crucemos. Me voy hasta Cali para ver si consigo los permisos de que el barco que había conseguido, un barco como los que saben andar en la costa de ahí de Mar del Plata, que entran a pescar, esos barcos chicos, bueno, un barquito de eso. Consigo los permisos para que el Panamá me deje entrar con un barco de estos, y ahí llegamos a Jaqué, que no había puerto. Jaqué, el primer pueblo del lado entre Colombia y Panamá. Una nueva pausa y ya volvemos, es la última en el programa. Castelli Gas. Tenga la comodidad de la ciudad en el campo. Gas a granel. Puede conseguirlo consultando a castelligas@cueca.com.ar o al teléfono 02245 480435. Gas a granel, otro servicio de la Cooperativa de Usuarios de Electricidad de Castelli. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers. Ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. La Constructora. Proyecto y dirección de obras. Construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares. Locales comerciales y edificios de PH. Todas las opciones de inversión en terrenos, lotes y departamentos. Hormigón elaborado. Planta elaboradora en Parque Industrial Lezama. Avellaneda 372, Castelli. Ingeniero agrónomo Claudio Duarte, asesoramiento y asistencia técnica en cultivos, maíz, girasol, soja y trigo. Venta y asesoramiento de pasturas, semillas Penman, formulación y nutrición animal. Análisis de suelo, poder germinativo. Contactos en Libres del Sur 274, Lezama. Cabaña Don Federico. Ofrece vaquillonas limusín de pedigree, puras, controladas y Limflex. Contactos a los teléfonos en pantalla o al Facebook Don Federico e informes en la propia cabaña en Castelli en Ruta 2, kilómetro 176,5. Cabaña Don Federico, limusín, la raza mejorada por excelencia. Jaqué había sido una base en la Segunda Guerra Mundial de los norteamericanos, así que había una pista de aterrizaje, un búnker y un caserío que estaba armado.
con una pequeña tribu que vivían ahí en las afueras del pueblo. Una base policial, que en Panamá no hay ejército. La forma de llegar al lugar es a través de un río, una desembocadura de un río. Veníamos en el mar y en eso, bueno, cuando entramos, que no fue fácil la llegada, la entrada desde el mar al río, ¿no? Sobre todo sin un vaquiano. Se nos aparece la policía y no nos dejan acercar el barco a la costa, nos piden que salgamos de ahí. No querían que el barco colombiano estuviese ahí. Conseguimos de que, bueno, nos dejen, aunque sea, llegar a nosotros a la costa, así que tuvimos que tirar los caballos y pudimos cargar la ropa nuestra, los recados y eso en el bote de ellos. Y fueron 10 metros más o menos que había que nadar hasta la costa con los caballos, la cual fue difícil porque en las desembocaduras en el Pacífico hay muchos tiburones. Y en la desembocadura de los ríos se ven los tiburones que te van a comer porque hay mucho pescado que del río, se junta mucho, hay mucho alimento y cuando veníamos entrando habíamos visto una aleta grande. Y los tiburones se meten adentro de los ríos, así que bueno, había que tomar la decisión y qué sé yo, que no vamos a tener tanta mala suerte de tirarnos de un tiburón, ¿no? Bueno, tirar los caballos al agua fue complicado. El cruce de Colombia a Panamá fue bastante duro en el barco. Nos tocó, porque fueron varios días, porque ese barco que iba llevando alimento, iba pasando, uno de los caballos se cayó, se rompió un diente. Vos imaginate en un barco que de ancho mide 3 metros o 4, a lo sumo, y de largo como mucho 10. Con cabina, con el motor, con todo. Y uno no es un bicho de agua. Y los caballos tampoco. Habíamos habíamos hecho como unos boxes, como unas gateras, ¿viste? Con cañas, ¿te acuerdas? Pero también una cuestión de falta de experiencia. Y habíamos tirado fardos en el piso. Y la primera noche nos tocó una tormenta que pasaba, bueno, no quedó tacuara, no quedó pasto, nada, los caballos se cayeron, uno se rompió uno de los dientes, un diente y medio se había roto, uno de los caballos míos, mira. Y me acuerdo que yo en un momento me había puesto, me puse no sé, en la parte de adelante del barco agarrando los caballos, medio crucé las patas en la baranda me daba un poquito más arriba de la rodilla, así que había que tenerlo a los caballos de los bozales para que no se cayeran, no se te vinieran, porque el barco pasaban las olas por encima. La verdad que fue, si la sangre tiene olor, estoy herido. Fue un momento bravo ese. Esas cosas pasan de noche también, ¿viste? Al otro día, cuando me empezó a salir el sol, ya estaba calmado el mar. Llegamos ahí en Jaque, y en Jaque nos encontramos que no podíamos salir. Nos bajamos ahí, ya llegando a Panamá, ¿no? La policía nos revisa todo, nos tiramos al mar, llegamos bastante asustados. Nos encontramos con que, bueno, lugar para parar, ¿viste? A dónde podíamos quedarnos. Si bien hay muchos pastos, porque el calor y llueve mucho, crecen muchos pastos, pero no son pastos que no tienen muchos nutrientes, o sea que los caballos la pasaban bastante feo. Conseguimos un lugar, enfrente había como un cementerio, sobre la pista esta de aterrizaje que tenían hecha, que era utilizada, esa pista era utilizada por un hotel que había bastante cercano, en el mar mismo, un hotel que usaban para parar para pescar. Por eso estaba mantenida la pista de aterrizaje. Paramos ahí en un búnker que había, que lo arreglamos un poco, lo tratamos de limpiar, sacar que no hubiese víboras. Acomodamos un poco y gracias a unos chicos, unos nenes, comíamos coco que bajaban los chicos de la planta porque quisimos trepar nosotros y no había forma. Si bien estábamos bastante livianos, pero no teníamos la técnica esa para subir a los cocoteros. Y comíamos bastante coco y había un aborigen que entraba al mar con unos tronquitos tallados, ¿viste? Unas canoitas, con unas olas terribles, entraban a pescar y él vivía de eso, de la pesca, mantenía su familia, vendía,
canjeaba ahí, hacía trueque con el alimento, y lo que le sobraba nos regalaba a nosotros. Así que estuvimos un mes, fueron 30 días, hasta que conseguí un barco. Bueno, yo en uno de esos vuelos que venían me pude ir a Panamá para buscar un barco que fuera a cargar madera, porque en esa desembocadura iban a buscar madera, en esos ríos que van a buscar madera que cortan ahí en el Darién. Bueno, conseguí un barco, tuve que ir a Panamá y conseguir ya un lugar para avisar de que íbamos a ir para los permisos. Consigo ese barco, ese barco se acercaba, adentro había como una banquinita, ¿no? Donde se podía subir, se acondicionamos para poder cargar los caballos. Se habían venido bastante abajo por el tipo de alimentación, el calor, los mosquitos. Y después de un mes de estar en la selva, llegamos a Panamá en este barco. Para ilustrar este sabroso testimonio, hemos recurrido a fragmentos de un documental realizado hace más de 10 años por el propio Hugo Gacioles junto al realizador Martín Esponte. En él reunieron testimonios de amigos y de protagonistas e incluyeron anécdotas como las que compartimos y otras que incluiremos más adelante porque pertenecen a la etapa del viaje por Centroamérica. Ahora vamos a escuchar algunas referencias a los caballos criollos, a estos animales que otra vez han puesto el lomo en estas grandes hazañas y el alma también. Como sucedió hace varias décadas con Gato y Mancha, que hicieron idéntico recorrido, esa vez llevando a Aimé Gifeli, un jinete suizo, esta vez se los volvió a poner a prueba, se volvió a poner a prueba la fortaleza de estos caballos criollos, estos 4 caballos de Maipú que respondieron con particular nobleza y fortaleza para aguantar el recorrido. Los caballos utilizados fueron 4 ejemplares de la raza criolla que se caracterizan por su fortaleza, su poder de adaptación a distintos medios, su mansedumbre e inteligencia. Esta raza se origina en las pampas argentinas y es producto de las manadas que trajeron los españoles en épocas de la conquista. Es importante destacar el rol de los pueblos aborígenes de La Pampa y Patagonia en la conservación de este tipo de caballo. Esta raza adquirió características propias que hicieron a su rusticidad en estos espacios enormes como son las llanuras sudamericanas. Sin lugar a dudas, el fundador y creador de la raza criolla actual fue don Emilio Solanet, quien trajera manadas compradas a los indios tehuelches en el sur argentino. Fue él quien en su estancia El Cardal, próxima a Ayacucho, provincia de Buenos Aires, comenzó a trabajar científicamente en el estándar de la raza. Prácticamente me he criado entre los caballos, lo mismo que mis hijos ahora, entonces uno tiene un afecto, una pasión, un gusto por los caballos, que es difícil de describir, ¿no es cierto? Y desde ya que esa pasión también hay que llevarla a la parte práctica. Nahuel, argentino, Pampero y Lucero son 4 caballos criollos de la cabaña El Yarabí de Juan José Barbieri, de entre 5 y 7 años de edad. Y bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Nos queda una parte más para compartir en el próximo, que se la vamos a dedicar a este testimonio que hemos estado obteniendo, este testimonio que hemos estado compartiendo de Hugo Gacioles en esta nota realizada en su ciudad de Madariaga. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores, gestión Camilo Echevarren. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. La Jujuy y La Plata, de noche